Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este domingo 1 de junio, iniciando el primer día del mes de junio y a propósito, cerrando prácticamente el primer semestre de este año. ¿Y cómo estamos cerrando este primer semestre de este año? Con una declaración del presidente de la República en el informe de la Nación, en que expresa su cambio de parecer y dice: voy a apoyar la reelección de carácter indefinido a través de una enmienda constitucional para evitar que exista una restauración conservadora. Evidentemente, esa declaración del señor presidente de la República, como se dice coloquialmente, patea el tablero político y qué no decir del tablero electoral ecuatoriano. Tuve la oportunidad de entrevistar al señor presidente de la República en abril 6 de este año y le hice referencia a una entrevista que él dio a Diario El Telégrafo el 20 de enero del 2014. En aquella ocasión, él dijo lo siguiente: es un gran daño que una persona sea tan indispensable que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas del juego. Hay gente capaz. En la entrevista que le hice el 6 de abril del 2014, le pregunté si los resultados electorales del 23 de febrero habían sido tan preocupantes para que estén reconsiderando el tema de la reelección. Y él me dijo lo siguiente ante mi inquietud y mi pregunta, abro comillas: yo puedo afirmar lo que declaré en el Telégrafo nuevamente. Creo que es un daño, es un costo tener que enmendar la Constitución para reformar las reglas del juego electoral, para que una persona pueda presentarse nuevamente. Pero este podría ser un costo pequeño frente a un mal mayor, decía el presidente. Que la derecha pueda terminar con este proyecto histórico, derecha que tiene toda la complicidad de los medios de comunicación. Eso respondió el 6 de abril. En el informe de la Nación del 24 de mayo, el presidente de la República habla del riesgo de una restauración conservadora. Sobre ese tema vamos a tratar el día de hoy. La reelección indefinida, ventajas y desventajas. ¿Qué es esto de la restauración conservadora? Y si las organizaciones políticas en el Ecuador por fin han entendido que tienen que crear programas, agendas, planes y construir nuevos tipos de liderazgos. Para tratar esto en este Pulso Político, veamos a quienes hemos invitado. Isabel Ramos, comunicadora social, investigadora del Programa de Estudios de Comunicación de Flaxo, Ecuador. Ricardo Cobo, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, analista político. Juan Paz y Miño, doctor en Historia, miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Jorge León, investigador del Centro para el Desarrollo de los Movimientos Sociales del Ecuador, CEDIME, politólogo. Ellos son nuestros invitados y les doy la bienvenida. Damas y caballeros, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Realmente me enorgullezco de tener este panel de lujo este día domingo en Pulso Político. Pero para entender, amigos televidentes, ¿qué es esto lo que el presidente de la República llama restauración conservadora? Veamos entonces este reportaje que trata de interpretar lo que el presidente de la República comprende como restauración conservadora y a partir de eso, el riesgo que esto podría traerle al Ecuador. Luego aquello, iniciamos entonces el análisis y el debate. En las últimas semanas se ha hablado de evitar una restauración conservadora. La restauración conservadora. Pero para comprender esta frase, primero veamos qué es ser conservador, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Conservador, en política, adverso a los cambios bruscos o radicales, que sigue las ideas del pasado.
Ahora, bajo esta premisa, empecemos a recordar qué fue el pasado en el Ecuador. Muy grave cuando las personas exclusivamente piensan que cualquier tiempo pasado es mejor. Desde ese momento tenemos un pésimo punto de partida porque no tenemos aptitud para el cambio en una época de cambios. Que se vayan todos. Esa era la frase que se replicaba en el país el día que cayó Lucio Gutiérrez, el último presidente derrocado en el país. 7 habían pasado en tan solo 10 años. La cultura política ecuatoriana ha estado acostumbrada a procesar de otra manera, no institucionalmente, sino a través de levantamientos, de reclamos y de cambios y golpes de Estado. Así ha sido la forma de procesar los conflictos, y eso ha generado también lo que se llama en la sociología el populismo. ¡Para los pandilleros! ¡Para la masa! Jamás va a incautar las cuentas de nadie. Una vez más, ante ustedes, pueblo de mi patria, que jamás los voy a defraudar. Ya le pongo, ya un momentito, por favor. ¿Aló? 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 Decisiones que beneficiaban a empresarios, banqueros y organismos internacionales llevaron al país a la quiebra tras más de 20 años de dominio de una misma élite política. La memoria histórica es fundamental para un pueblo. Si uno no se acuerda lo que es, de dónde viene, sus raíces, nunca va a poder cumplir una misión en la vida. En ese sentido, pues, los medios de comunicación, el sistema educativo y entre ellos las universidades tienen una tarea fundamental, que es no solamente fomentar el estudio de la historia, sino el procesar el conocimiento histórico como un elemento de nuestra identidad. Las enseñanzas nos ayudan a separar entre lo positivo y lo negativo, y la tradición nos ayuda a mantener aquello que consideramos positivo, pero también a cambiar lo que pudiese ser negativo. Sí estoy en condiciones de pedirles el 10% de coima a las empresas constructoras. La corrupción y el deterioro programado de las instituciones y servicios del Estado eran el pan de cada día. Sí, aquí saqué justamente mi primera cédula y me acuerdo que te manchaban el dedo y te hacían ensuciar. Adentro era todo rayado, parecía un mercado porque me acuerdo que vendían chuzos, churrines con azúcar. Decenas de leyes aprobadas para beneficio de pocos, en desmedro de aquellas mayorías vulnerables. Este era el Congreso, que muchas veces se calificó de circo. Mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. No puedo pegarte, tengo que mearte. La ineficiencia de las instituciones fue una constante. Ejecutivo, legislativo y judicial, sumidos en la mayor crisis que registra la historia de nuestro país. La sociedad que hoy vivimos, fíjese usted, ya no es la misma que la del siglo XX. Ya vivimos en otra época, ¿no? Y esa época, lo característico es que se realizan profundos cambios en cada momento, en cada instante. El presidente de la República ha dicho y ha puesto en el debate lo siguiente. Antes, el Ecuador fomentaba y protegía un modelo empresarial. Hoy quiere fomentar un modelo de desarrollo a través del Estado con justicia social. ¿Son meras palabras aquello? Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Si tan solo son palabras, discurso político, o es una realidad. Y comienzo con la licencia de los caballeros, con la única dama que está aquí el día de hoy, doña Isabel Ramos. Isabel Ramos, una restauración conservadora como la que menciona el presidente de la República pone en riesgo a un país como el Ecuador, que quiere o pretende enrumbarse hacia el desarrollo al amparo de justicia social, generación de oportunidades en términos equitativos y mantener una economía sostenible? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de restauración conservadora? ¿Qué es lo que estos conservadores, según el presidente, quieren restaurar? ¿Sí? Los viejos privilegios, esta democracia que nadie cuestionaba. O sea, cuando se confiscaron los ahorros de los ecuatorianos, no se hablaba de falta de democracia.
cuando el Estado terrorista persiguió, asesinó, torturó y desapareció militantes políticos, no se hablaba de falta de democracia. Entonces, estamos hablando de que las élites, los poderes concentrados, los poderes tradicionales que tuvieron acceso rutinario a las instituciones, a los medios de comunicación, evidentemente, cuando se instala un proyecto político con un gran apoyo popular, que ha dado respuestas concretas a las demandas de las mayorías, esas mayorías que en democracia eran absolutamente ignoradas, que cuando funcionaban, supuestamente, perfectamente las instituciones, según prestigiosos analistas políticos, en una maravillosa tradición de respeto a los derechos humanos, pasaba lo que pasaba, eran completamente... los ecuatorianos que se fueron desterrados por planificación económica, porque los gobiernos planificaban un país para pocos. Esto es lo que se quiere restaurar. Entonces, si esto es lo que se quiere restaurar, entonces tiene que haber una respuesta popular contundente para defender unas posibilidades que se han abierto con todas las limitaciones que podamos señalar. Yo creo que las mayorías del Ecuador vivimos un país mejor que el que teníamos hace unos 10, hace unos 8, hace unos 7 años. Y si para esto hay que tomar, digamos, acciones, estas deberían tener un apoyo popular fuerte. Ya vamos a tener la oportunidad de desarrollar más el tema. Voy donde Jorge. Jorge, pero esta restauración conservadora, ¿está en el sentimiento del presidente de la República o realmente se está dando? ¿Restauración conservadora para qué? ¿Para poner al país hacia atrás o simplemente para establecer un modelo más moderno, más modernizado, perdón, en términos de una oposición o de una derecha? Bueno, imposible saber lo que realmente piensa Rafael Correa. Lo único que puedo pensar es que es evidente que es un lema publicitario de propaganda para condenar a los posibles y eventuales contrincantes. No encuentro socialmente indicadores de ninguna restauración conservadora. Es evidente que hay una derecha que quiere ganar, eso es otra cosa, y eso es parte del juego de la democracia. Pero, ¿qué puede ser la eventual restauración conservadora? Regresar a un pasado no creo que ninguno lo está proponiendo. El cambio fundamental que ha hecho Rafael Correa es de dos tipos. Una modernización de la gestión pública, y esto es claro, Rafael Correa es un buen gestionario, recuperar el Estado evidentemente, pero del lado fundamental del cambio del aparato productivo no fue su proyecto, ya vamos del 7º año y recién entramos al cambio de la matriz productiva en principio, pero no implica un cambio sustantivo de la estructura socioeconómica. Entonces, evidentemente ha habido unos cambios en relación al pasado que han sido importantes. La recuperación del Estado creo que es lo más importante que hemos tenido, pero veo mal que se pueda, porque la oposición pretende ganar, que me parece que es legítimo, que se pueda hablar de una restauración conservadora. Al contrario, yo personalmente desde hace tiempo he escrito que Rafael Correa hace una modernización conservadora. Y eso por varios aspectos, podemos medirlo en relación a valores. Y él mismo lo ha dicho, un conservador. Defiende al Vaticano, lo de los derechos individuales como el aborto puede ser visto por muchos como conservador. También en muchos aspectos no es un tipo favorable, por ejemplo, a una participación popular o búsqueda de alternativa diferente a la suya. Tiene una lógica muy autoritaria, notorio, digamos, en el modo como trata a los oponentes y a los contrincantes. De modo que eso más bien yo le considero que él es un conservador en su modo de ser, en sus prácticas personales, más allá de la modernización de la gestión pública y del Estado que lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo veo que es más un recurso de propaganda que otra cosa. Porque por otro lado, más bien yo pienso honestamente que Rafael Correa está empujando hacia la lógica conservadora en la sociedad. Gracias, Jorge. Vamos a tener la oportunidad todos de desarrollar este tema. Juan Pacivillo, ¿qué opinas de lo dicho por Isabel, por Jorge en el reportaje? Los conservadores típicos eran los del siglo XIX. Entonces sus variables de la vida política incluían todo esto de religión y de valores éticos, sociales. Hemos cambiado mucho. Cuando el presidente se refiere a la restauración conservadora, me parece que advierte dos peligros.
Y la experiencia es en América Latina, lo que está pasando en Venezuela, lo que probablemente se quiera articular en Bolivia, en Ecuador, hacia futuro, en ese sentido de golpes suaves. Entonces, la restauración conservadora, ¿qué implicaría? De una parte, liquidar el modelo económico actualmente existente y en construcción, de tal modo de regresar al sentido de que el mercado sea eje de la economía y la empresa privada sea la rectora de esa misma economía. Y en materia política, la restauración de antiguos grupos políticos, sectores políticos desplazados por el ciclo que vive el Ecuador desde el 2007 y que no dan pie con bola todavía de cómo articularse para un proyecto de futuro en cuanto a la vida política nacional. Y como esos sectores normalmente vienen de la derecha económica, no solamente de la política, de la derecha económica, entonces la restauración conservadora, la idea que tiene es que puede haber el peligro para el Ecuador de que la política misma sea manejada de una manera distinta a la de la observación a los sectores sociales, a los trabajadores, a las capas medias, bien o mal, pero con ese enfoque. Otro sería el enfoque, pensemos en el 2017, si ganan partidos como el Social Cristiano, Madera de Guerrero o cualquiera de sus disfraces ideológicos o modernos para la actualidad. Entonces, por allí hay un peligro político y nunca hay que descartar las fuerzas internacionales de diplomacias hegemónicas que siempre pretenden que los países que hoy tienen nueva izquierda en América Latina también por allí quieren aprovechar de las circunstancias para dar al traste con este tipo de procesos. Gracias, Juan. Ricardo, a ver, que una organización política pretenda llegar al poder no es ningún pecado, es hasta bien legítimo. ¿Tú crees que lo que ha avanzado el Ecuador con este proceso, en algunas cosas buenas, en otras que queda debiendo o malas en algunos temas, pueda retroceder en el país y poner en riesgo la estabilidad política y económica del país? A ver, permíteme primero dar un paso atrás y salirme del jueguito este de espejismo de izquierda o derecha. Porque todo eso está por redefinirse. No veo posibilidades algunas de que puedan reeditarse imágenes como las que vimos en tu reportaje de introducción. Porque el escenario mismo ha cambiado. O sea, la democracia es si lo queremos ver en términos políticos, es una arena en donde se van dirimiendo ciertas contradicciones. En efecto, Paz y Niño mencionó una de ellas que nos rigió el siglo pasado, que fue esa contradicción Iglesia-Estado. Posteriormente, de alguna manera, se instaló en esta arena la contradicción de trabajo asalariado o capital, y fue la que decidió el surgimiento de la izquierda en el Ecuador y en el mundo, ¿sí?, a partir de 1917 con la revolución bolchevique. Pero hoy podemos ya afirmar de que un nuevo clivaje, un nuevo juego de contradicciones se nos está instalando, sí, en el mundo entero, no solamente en el cuestión. Un nuevo juego de contradicciones, dices. De contradicciones. En el mundo, ok. ¿Cuál es ese juego? Que yo afirmaría que es el ciudadano versus Estado. Entonces, se está cuestionando el ejercicio, la forma con que se ejerce el poder, ¿sí? Hay fuertes corrientes y creo que es, independientemente de toda esta visión de conspiraciones y matrices conspirativas internacionales, etcétera, que algunos se inclinan a pensar, yo creo que son realmente lo que está surgiendo, por ejemplo, en Venezuela, que lo han citado, ¿sí?, que de alguna manera tiene ciertos encuentros con los movimientos sociales que se han generado en Europa, en la misma primavera árabe, que también es tan mencionada, que es este cuestionamiento del ejercicio del poder. Entonces, este elemento, esta arena es distinta a la que vivimos nosotros, digamos, al final del siglo XX. Es totalmente distinta. Por lo tanto, si esa arena es distinta, veo con dificultades que se pueda regresar a los mismos actores o al mismo tema, ¿sí?, o a la misma agenda de discusiones que teníamos nosotros de los 90. O sea, es muy difícil. Hoy nos cambiaron las preguntas, digamos, a los políticos. Entonces, en ese sentido quiero ver la democracia. Ha evolucionado. Y yo creo que ha evolucionado y avanzado incluso a pesar de los agentes que pensamos hacer política en el Ecuador. O sea, ha tenido una evolución, digamos, espontánea, independiente. Ahora, pasó, Isabel. ¿Existiría un ánimo de desestabilizar a un país o
los ciudadanos en este momento están marcando el ritmo de una nación y el ritmo del juego democrático? Yo no sé si diría que los ciudadanos están marcando el ritmo, pero evidentemente, como decía Ricardo hace un minuto, hay una recomposición del papel del ciudadano con un déficit en el marco del proyecto de gobierno, que es el déficit de formación justamente de dirigentes, de cuadros en las bases, ¿no es cierto? Que lo vamos a tratar después. Que tenemos que mirar esto. Este gobierno ha sido un gobierno particularmente sensible a demandas populares sumamente sentidas a las que ha dado respuesta. Esa es la razón por la cual, en términos de Ernesto Laclau, él es la encarnación de la articulación de múltiples demandas sociales, y en este momento justamente ocurre eso, al interior de Alianza País también. O sea, él es el único dirigente que cierra, que articula todas las tendencias internas que son diversas, que son distintas y que son reconocibles, y que al mismo tiempo articula demandas sociales que son distintas. O sea, Rafael Correa tiene distintos apoyos en distintos sectores sociales por distintas razones. Entonces, realmente el tema de la sensibilidad de este gobierno a las demandas populares tiene un techo. Hay que generar más participación, hay que justamente formar más cuadros dirigenciales. Pero esto no está listo. Sí, vamos a tratar de eso. Pero ¿qué estaba en juego aquí? ¿El juego de modelos de reformas estructurales, damas y caballeros, o el juego de modelos coyunturales? Se dice que gobiernos de la izquierda más se fijan en la estructura y gobiernos de la derecha más se fijan en la coyuntura. ¿Qué está en juego en sí, Isabel? Yo diría que lo que está en juego en realidad es una profunda reflexión sobre a qué llamamos democracia, porque realmente decimos con los estudiantes, esta democracia del Excel, ¿no es cierto? Se elige cada cierto tiempo, sí. Y del PowerPoint también. Se alternan los cargos, sí. Todo esto yo creo que merece, y es el momento en que el país nos demos una reflexión justamente sobre qué significa. Ha funcionado perfectamente todas las instituciones, ha sido toda una maquinita fantástica como el país vecino del norte, en donde la gente se ha visto obligada a votar por dos candidatos que le dicen prácticamente lo mismo, y la diferencia en la votación es irrisoria, y la mayoría o se abstiene o vota en contrario. Entonces, bueno, yo creo que este requisito tan valorado de la alternabilidad esconde una idea profundamente conservadora, justamente, la de la desconfianza en el pueblo, la de la desconfianza en la demanda popular, que siempre se ha desvalorizado desde el punto de vista institucional. Permíteme ir donde Jorge. ¿Tú crees que lo que se ha avanzado es irreversible, Jorge? Y por otro lado, cuando tú te refieres que el presidente de la República es conservador, ¿tú crees que el presidente de la República reacciona a este tema de la reelección indefinida como una especie de reconocimiento a que estarían perdiendo espacios frente a una derecha que está creciendo? Bueno, a ver, yo creo que reducir la política a esta lógica de los buenos y los malos, y que los buenos han hecho los milagros y que los malos quieren deshacer, es no comprender la dinámica de la sociedad. A mayor concentración del poder, y Rafael Correa lo hace, lo que está es construyendo para mañana una reacción contra todo lo que se ha hecho. Es evidente que si sigue en esta lógica, y más su lógica autoritaria, lo que va a haber es mañana una reacción de decir lo que se hizo antes no vale, hay que cambiar, eso ya lo sabemos. Y toma 2, 3 generaciones a modificar esa lógica de perder las instituciones, de reorganizar los actores políticos, etcétera, etcétera. Frente a eso, entonces ahora hay mucha gente que dice no, nosotros tenemos que quedarnos para controlar y evitar que vengan los malos. Eso me parece un maniqueísmo que no permite entender los fenómenos sociales. Yo considero que en todas partes del mundo está creciendo la lógica conservadora. Se restringe el espacio de la sociedad civil, del debate. Muchos, ante la inestabilidad, están buscando mayor dogma, creencias, ritos, antes que elementos más de ética o de moral, por ejemplo, en los creyentes la moral. Ahora Europa ha regresado mayoritariamente, bueno, no mayoritariamente, pero en gran medida, a un voto conservador. Y no es sorprendente. Mayor desempleo, mayor inestabilidad de las normas y este juego de colusión de intereses entre políticos
e intereses económicos está llevado ya al desencanto de la política, que en muchos casos es la simple condena a los partidos, a las ideologías, un simple rechazo. No es la creación, como muchos pretenden, de algo nuevo, ni positivo, ni alternativo. Entonces, yo digo, en el caso del Ecuador, esta lógica del discurso de la redención que tiene Correa cada sábado y a todo tiempo, no es la creación de organización, no es la creación de un discurso alternativo, no hay una ideología, una razón que pueda tener para justificar ese comportamiento o el futuro. Es al contrario, yo voy a darles. Eso es aminorar la sociedad. Por eso, insisto, Correa está creando condiciones de un gran conservadorismo más allá de su propia lógica de los valores que él vehicula, ¿no? Gracias, Jorge. Vamos con Juan, y con Juan termino este bloque de la restauración conservadora, y al siguiente bloque venimos con el tema de la reelección indefinida. Juan. Bueno, años atrás se escribió un libro que circuló en los ambientes académicos que se titula Tiempos conservadores. Entre otros escribía Agustín Cueva, célebre ecuatoriano ya desaparecido. Y la idea de aquella época es que los tiempos que se estaban viviendo, años 80, años 90, son los tiempos conservadores del mundo. Es decir, que reaccionan frente a todo tipo de progreso para el bienestar social. Eso en América Latina comenzó a cambiar con el nuevo milenio. Y sin duda con los gobiernos que se identifican con esto que se llama nueva izquierda. Pero sin embargo de aquello, Juan, permíteme interrumpir para agregarle chimichurri a esta conversación. Jorge dice, se está restringiendo el debate y por tanto se está quitando espacio a esto que Ricardo dijo, ciudadanos versus Estado. Siempre el nuevo ciclo histórico, y en el Ecuador vivimos un nuevo ciclo histórico desde el 2007 en adelante. Todo nuevo ciclo histórico implica también cambio de valores, de formas de apreciar la sociedad, de la vida política, de la vida económica. Y en ese tránsito es probable que al nuevo ciclo se lo catalogue como conservador cuando no hay fórmula para hacerlo. O sea, en la parte económica, si es que uno observa el Ecuador, ¿estamos siguiendo el viejo modelo de la época conservadora o es nuevo? En la parte institucional del Estado, ¿estamos siguiendo los tiempos conservadores de los años 80, 90 o es nuevo? En la parte de la vida política, ¿estamos superando el viejo partidismo y tenemos un nuevo esquema o no? En la parte social, ¿no entraron en cuestionamiento y en resquebrajamiento antiguos dogmas, incluso la sociedad civil, para cambiar a otro tipo de organización social? Me parece que las evidencias empíricas históricas dan para entender que estamos viviendo un nuevo ciclo. Calificarlo de conservador sería profundamente errado, porque por algo en el mundo internacional a este tipo de ciclos que tienen otro tipo de economía, de política, de sociedad, de cultura, de valoraciones del mundo, se los está viendo como peligrosos. No ha de ser porque son conservadores. Y en este ciclo contemporáneo, en que las acciones de Estado y de gobierno han requerido, gracias, no hay por qué descartarlo, han requerido de líderes que no hubo en los últimos 60 años, también ha sido importante para esa misma transformación. Gracias, Juan. Vamos a irnos a una primera pausa y regresamos. Y al regreso vamos a hablar sobre esto de la reelección indefinida y sobre qué están haciendo las organizaciones políticas en términos de construir espacios para nuevos liderazgos. Venimos de inmediato. Recuerde, esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal.